pero que Dios sea el que recompense cada esfuerzo, hermanos, que hagamos para su obra. Bueno, eso, prediquen la palabra del Señor, que el Señor lo bendiga, hermano. Gloria al Señor. Amén. ¿Quiénes damos gloria al Señor? Gloria Amén, gloria al Señor. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por la oportunidad que me permite de poder estar en este lugar. También le doy las gracias al Ministerio de Caballeros, que tuvieron a bien pues extenderme esta invitación y este privilegio, ¿cierto?, de poder exponer la palabra del Señor. Vamos, hermanos, entonces a escuchar la palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2. Creo que esto del Ministerio de Caballeros es muy hermoso, y que durante todo el año pues trabajaron en función de los varones acá de la iglesia, y creo que todos nosotros como varones pues tenemos una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Porque el hecho de ser los sacerdotes de la casa, eso implica mucha responsabilidad, ¿cierto? El ser la cabeza, el ser esa persona que es el que provee, que es el que cuida, el que protege su familia, el que es esa autoridad, el que disciplina, el que corrige los hijos, el que cuida qué amistades tiene un hijo, cuáles no, ¿cierto? Todo eso. Y bueno, y qué más que el de ser esposo, ¿cierto? Porque el hecho de tener esos vasos frágiles también implica mucha responsabilidad. A veces le saca por ahí a uno como esa rabiecita santa, pero uno tiene que acordarse que son vasos frágiles. Amén. Entonces espero, hermanos, que este mensaje nos ayude de verdad en algo, porque el hecho de ser esos sacerdotes, tenemos que dar ejemplo, ¿cierto? Ejemplo en muchas cosas. Entonces vamos a exponer la palabra. Versículo 12, ¿cierto? Bueno, capítulo Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos, del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y vuelve y repite los mismos 3 títulos. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, traigo un tema para esta noche, pues lo titulé así: el crecimiento espiritual se debe desear. Amén. Amén. El crecimiento espiritual se debe desear. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En agua, cuando cada uno de nosotros fue bautizado, pasamos acá por la pila bautismal, enmarca un inicio o un comienzo de nuestra vida cristiana. Amén. Es muy bueno cuando uno está predicando y uno dice algo con lo que están de acuerdo y dicen amén. Amén. Muy bueno. Amén. Entonces, el bautismo representa ese inicio, ese comienzo, donde nacemos de nuevo, ¿cierto? Amén. El bautismo nos define como unas nuevas criaturas, Amén. donde hablamos de bebés espirituales. Entonces podemos mirar a Caro o a Juanjo
y podemos decir, se llevan unos meses de bautizados, bueno, menos de un mes, son bebés espirituales. Amén. Amén. Cuando nos bautizamos, es que iniciamos esta nueva vida, y el bautismo representa o dramatiza o simboliza lo que pasa en el Calvario. Amén. ¿Qué pasó en el Calvario con nuestro Señor Jesucristo? Muerte, sepultura y resurrección. Es lo mismo que simbolizamos o representamos cuando cada uno de nosotros toma la decisión de bautizarse. Muere al pecado, es sepultado en las aguas, pero no nos quedamos debajo del agua. Ni Cristo quedó muerto. Como Cristo se levantó de la muerte y resucitó, eso simboliza que nosotros cuando salimos del agua, entonces estamos siendo resucitados o vamos a resucitar para vida eterna. Amén. Amén. De igual manera, entonces, nosotros, igualmente, ahí en Juan, capítulo 3, estaba Jesús hablando con Nicodemo, en el versículo 3. Amén. Amén. Respondió Jesús, hablando con Nicodemo, y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Y esta experiencia de nacer de nuevo es la que todos nosotros la hemos vivido. Pablo dijo que las nuevas criaturas deben andar en vida nueva. Amén. Vamos a ir haciendo como un breve recorrido desde que nos bautizamos, que fuimos bebés espirituales, y cómo fuimos creciendo o cómo ha sido ese crecimiento espiritual. Amén. Entonces Pablo decía, listo, deben andar en vida nueva. Pero entonces, un bebé recién nacido camina. De pronto no, ¿cierto? No se nos pide solo nacer, sino que se nos pide también caminar. Amén. Entonces, en esta vida cristiana, si miramos en Romanos 6, capítulo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces tenemos que andar en una vida nueva. Pero entonces esto de andar ¿qué es? Si un bebé no camina todavía. Y podemos hacer un paralelo con un bebé humano y un bebé espiritual, ¿cierto? ¿Qué pasa con un bebé humano recién nacido? Pues que sus padres lo tienen que alimentar, lo tienen que vestir, lo tienen que cargar, lo tienen que llevar para allí. Es un bebé que es dependiente 100% de su padre o de sus padres. Él solito no puede. Entonces, como no depende de sí por sí mismo y depende de su padre, y este bebé debe empezar a crecer, se tiene que alimentar, ¿cierto? Se tiene que alimentar. Entonces empieza la madre a alimentarlo, a darle lechita, porque ese bebé necesita empezar a coger masa muscular, empezar a terminarse de desarrollar muchas cosas que no se han terminado de desarrollar. Y entonces, porque si quiere comer alimento sólido en un futuro, primero tiene que empezar con lechita, ¿cierto que sí? Amén. Entonces esas etapas del crecimiento de un ser humano, como lo hablábamos ahorita, son muy similares a las de un cristiano que está recién bautizado. Recuerden que vamos a hablar de crecimiento espiritual, ¿cierto? Amén. Entonces mientras uno más crece, ¿qué? Más come, ¿no? Amén. Entonces, mientras uno más crece, más come. Y acá hay una aplicación, ¿sí se escucha?
Entonces acá vemos una aplicación donde leíamos ahorita, que leímos al inicio en primera de Juan 2, desde el verso 14 en adelante, veíamos que Juan le estaba escribiendo a la iglesia, pero entonces se estaba refiriendo a unos hijitos, o sea, como unos bebés, se estaba refiriendo a los jóvenes y se estaba refiriendo a los padres. Amén. Cuando yo escuché esta parte de la Biblia o estos versículos, los había escuchado muchas veces, y yo pensaba que era que se estaba refiriendo realmente a los hijitos, sí, a Juan José o a los bebés, a Melanie, mi hija, o que se estaba refiriendo cuando hablaba de los padres, era que nos hablaba a nosotros los padres. Lo entendía en su momento así, pero Juan no lo estaba, cuando dijo todos estos versículos, no se estaba refiriendo humanamente, sino espiritualmente. Él se estaba refiriendo a los hijos, a los bebés, a los jóvenes espiritualmente y a los padres espiritualmente. En Juan, y Juan se refería, pues era toda esta parte del crecimiento espiritual. Algunos todavía son infantes, otros son jóvenes y otros son padres en su crecimiento en Dios. ¿Cierto? ¿Cómo estamos en el crecimiento espiritual nosotros? Es una pregunta que nos podríamos hacer en esta noche. ¿Cómo estamos en el crecimiento espiritual? ¿Estoy creciendo o estoy estancado? Y si estoy creciendo, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿O estoy todavía siendo un bebé o ya soy un joven? ¿O ya me considero un padre espiritualmente? ¿Cierto? Entonces, si miramos que Juan le habló primero a los hijitos, a los recién nacidos, y les dijo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Porque claro, esos recién bautizados fueron perdonados por el nombre cuando fue invocado. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Un bebé conoce a su padre solamente, no conoce a nadie más. Sí, amén. Amén. Un bebé recién nacido solo reconoce a su padre o a su madre y es dependiente de ellos. Y necesita la leche, el pañal, que lo bañen, todo lo que hablábamos ahorita. Espiritualmente es igual un bebé recién bautizado, ¿cierto? De pronto no vas a ver mucho de Apocalipsis, no vas a ver mucho de dispensaciones, de los pactos, no vas a ver de pronto de las 70 semanas de Daniel, porque es un bebé y apenas se está alimentando con lechita y todavía no hay alimento sólido. Como está dividida la Biblia, por ejemplo, ¿cierto? Le preguntamos, les preguntan por un versículo y de pronto dirán: no, Jesús lloró, ¿cierto? Amén. Entonces, porque todavía están muy dependientes y todavía están chiquitos espiritualmente. Entonces nosotros no nos podemos quedar siendo bebés espirituales. Y miren que Juan lo dijo en su carta, y les escribo a vosotros jóvenes. Entonces ya cuando se refirió a los jóvenes les dijo: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Fuertes. Siempre pensémoslo espiritualmente, no pensemos: es que Alexander está joven, es que Cristian está joven. No. Aquí podemos ver, puede estar la hermana Mary, que lleva yo no sé cuántos años de bautizada, pero puede estar joven espiritualmente, ¿cierto? Y lo que queremos es que sea un padre, una madre espiritualmente. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué hace un niño espiritualmente? Empieza a tomar lechita, y entre más tome más le gusta, y empieza a fortalecerse y empieza a crecer. Entonces, cuando empiezan a alimentarse de la palabra, como José, Carlos, los recién bautizados, empiezan a alimentarse de la palabra, se vuelven fuertes, ¿cierto? Se ponen fuertes espiritualmente. También dijo: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esa frase la repitió
él ahí en el versículo 12 y en el 13 y 14, él le repitió a los jóvenes en 2 veces: porque habéis vencido al maligno y porque sois fuertes por la palabra. Los jóvenes son los que ya han crecido un poco más, se han alimentado de la palabra de Dios, los que están leyendo continuamente la Biblia, los que se están alimentando, los que escuchan una prédica. No puedo ir al culto, pero me siento y me escucho una prédica por la noche antes de acostarme, o leo la palabra, ¿cierto? Los que han adquirido más conocimiento, los que ya saben doctrinas. ¿Y qué pasa con estos jóvenes? Que ya no se dejan mover tan fácilmente por cualquier viento de doctrina. No, ya están fundamentados en la palabra del Señor. Y Efesios 4, el versículo 14 lo dice. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias y artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? El 15: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí el apóstol la tenía clara con su mensaje, porque nosotros tenemos que crecer, dicen, para que no seamos más esos niños. Siempre hay en la palabra de Dios una invitación a crecer, no quedarnos estancados. Porque ¿cómo se vence al maligno? Amén, con la palabra del Señor. Jesús nos dio ese ejemplo, porque escrito está, y reprendió al enemigo y tuvo que huir de él cuando llegó a tentarlo. Entonces también allá en Josué nos habla de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Pero tampoco nos podemos quedar jóvenes. Tenemos que seguir creciendo. Entonces, y aquí los varones, nosotros no podemos ser, imagínense un varón pero siendo niño espiritualmente, o siendo un varón pero siendo un jovencito espiritualmente. Tenemos que ser padres espiritualmente hablando, ¿cierto? Crecer espiritualmente, porque tenemos a nuestro cargo una familia, estamos trabajando, tenemos donde nos estemos desarrollando en el entorno, en el ambiente, ahí tenemos nosotros que ser ese ejemplo a seguir. Entonces aquí también Juan también le habla a los padres y les dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Entonces ya son personas adultas espiritualmente, esas personas que uno ve que son personas de Dios, que andan con Dios, que son personas que se les puede decir: venga, haga una oración por mí. O que un matrimonio joven se le acercó y venga, denos un consejo. Son esas personas maduras espiritualmente que tienen esa intimidad, esa relación con el Señor. Entonces, hablándolo espiritualmente, así es como también entonces nosotros debemos evolucionar en nuestras vidas espirituales. Que se vea un cambio en nosotros, que se vea cómo van pasando las etapas de ese cristiano que pasó de ser un bebé a un joven y luego llegó a ser un padre espiritual. Y yo me sorprendo porque yo me parece que fue ayer cuando recibí a Melanie allá en la clínica, que era pues pequeñita, y eso en un momentico ya caminó y ya corre y se le está creciendo. Así tiene que verse también los cristianos en la congregación, verse ese crecimiento espiritual. Porque normalmente cuando un bebé es saludable, pues ese bebé crece automáticamente. Ojo acá, hermanos. Ojo con eso. En lo espiritual, sea un bebé o alguien que lleve mucho tiempo de bautizado,
no crece espiritualmente automáticamente. No crece espiritualmente. Un bebé humano, pues para que no crezca y se quede pequeño, te dice que tiene una enfermedad, eso se considera una tragedia, ¿cierto? Que el bebé se quedó y no creció y sí, se quedó, pues eso es algo muy particular. Pero un bebé desde que esté saludable le puede dar arroz con huevo y ese pelado va a crecer. Un bebé espiritual no crece automáticamente como lo hace el humano. Eso es una diferencia que nos tiene que quedar en esta noche muy metida acá adentro. Y es: el bebé espiritual no crece automáticamente. Ningún cristiano crece automáticamente porque sí. Solo va a crecer si le pone diligencia a su vida espiritual. Amén. Si le pone la intención. Amén. Debe ponerle voluntad a su crecimiento espiritual. Debe querer crecer y alimentarse constantemente. Amén. Debe ejercitarse para crecer. Amén. Este tema del ejercicio lo hemos escuchado en algunas prédicas. Por ejemplo, si yo quiero que Manuel sea un fisiculturista, esos que hacen así y se tuercen por allá y sacan unos músculos, que esos músculos hasta en la cabeza, ¿qué tiene que hacer? Él allá sentado en la casa no lo va a lograr. Él no va a lograr que sus músculos crezcan sin hacer nada. Entonces, igualmente los cristianos, si queremos crecer, tenemos que ejercitarnos. Amén. Ejercitarnos para poder crecer espiritualmente. Si el cristiano, así lleve muchos años de bautizado, no se ejercita, no busca, no lo desea, nunca va a crecer espiritualmente. Se va a quedar un niño espiritual para siempre. Hay personas con 20, 30 y 40 años de bautizados y siguen siendo bebés espirituales. Amén. Porque nunca le han puesto esa intención de poder crecer, de aprender, de buscar. Ojo acá. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque hay cristianos que creen o que piensan que el crecimiento espiritual se nos va a dar solo con venir al culto cada 8, cada 15 días. O que por estar acá cerca de la iglesia, venir de vez en cuando, y pasen los años y vienen, que ya con eso les va a crecer espiritualmente. Y así no es. O que por estar incluso en un ministerio. No, es que yo estoy en este ministerio y estoy acá. Pero ¿cómo está de pronto su intimidad? No va a crecer espiritualmente. No es por llevar muchos años en el evangelio. No lo es. A veces unos dicen: no, es que yo sé mucha Biblia. No, yo sé mucha Biblia. Y creen que con saber mucha Biblia, eso es crecimiento espiritual. No, el crecimiento espiritual es aplicarla y obedecerla. Amén. Aquí en la iglesia podemos tener cristianos de 20 y 30 años de bautizados y todavía con anemia espiritual, todavía de pronto cayendo en el mismo pecado de hace 15, 20 años, luchando con el mismo pecado, que no crecen, que no evolucionan, porque no hay como esa voluntad o esa diligencia de querer crecer espiritualmente. Y lo más grave, que en vez de crecer, al contrario, pueden haber hermanos y personas que van a ir de para atrás, que están prácticamente apartados en el mundo, porque no han tomado esa decisión de querer, de buscar, de crecer. Y un bebé, o pues uno que le dice a los bebés: tómese toda la sopita para que ¿qué? Para que crezca. Resulta que Pablo llegó por allá a una iglesia en Corintios, 1 Corintios 3,
que Dios nos guarde, que no, es que el hermano Daniel llegó allá a San Vicente y encontró lo que encontró Pablo allá. Digo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y uno aquí podría hacer una lista, chismes y cosas, no sois carnales y todavía andáis como hombres, ¿cierto? Entonces Pablo ya se encontró esa situación y que no nos vaya a pasar a nosotros acá, hermanos. Y allá en Hebreos 5:12, porque debiendo ya, él dijo allá el apóstol, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ser ya padres espirituales, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y el del mal. Amén. Porque no le hemos dado de pronto mucha importancia al crecimiento espiritual. Pensemos eso, ¿cierto? En el interior de nosotros. Como que, porque yo no sé, yo organizando esta reflexión, y Dios, la palabra corta para allá y corta para allá. Y yo, ay Dios mío, y Dios me hablaba a mí y me cuestionaba, porque siempre podemos estar mejor, espiritualmente hablando. Y claro, yo me pregunté eso y yo, Dios mío, me tocó por dentro, yo también me voy a hacer esta pregunta a la iglesia, ¿cierto? Porque no le hemos dado como esa importancia al crecimiento. ¿Por qué seguir siendo niños? Personas que conocen a Dios hace mucho tiempo, pero que siguen siendo todavía bebés. Todavía siguen siendo bebés. A veces el ser niños a veces le pone uno mucho pelo a Dios. No sé, va a caer una lluviznita de agua y ya no voy al culto. No, porque es que esto requiere como sacrificio, ¿no? También. A mí me encanta cuando hablan del sacrificio y de alabanza. Entonces, si yo quiero crecer, debe haber un sacrificio. Un sacrificio. Amén. Y a veces hasta Dios nos ha dado los recursos, una moto, nos ha dado hasta el carro, y a veces uno está con el carro ahí en el patio de la casa y no irse para el culto sabiendo que Dios me ha bendecido. Pues, porque a mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado. O llego muy cansado. Llego tan cansado y aunque sé que el carro está ahí afuera, y a veces, ay Dios mío, es que estoy muy cansado. Y no pagamos como, no sé. Bendito Dios. Gloria al Señor. Voy a alabanza al Señor en esta hora. Hay casos donde es lo contrario, de bebés recién nacidos espiritualmente, que toman esa decisión de crecer y de avanzar. Y podríamos ver, uno diría, listo, qué pena que estoy colocando mucho a Caro de ejemplo, pero Caro está recién bautizada y ella en este momento puede estar metida, estudiando, leyendo, alimentándose, y va a llegar el momento que se le va a pasar a otro hermano que lleva muchos años bautizado, pero se le va a pasar espiritualmente en el crecimiento espiritual. Amén. Amén. Entonces, que no nos superen espiritualmente si yo tengo tantos años en el Evangelio. Amén. Se debe poner voluntad, iniciativa, ganas, sacrificio,
Amén. Si no se hace, nunca vas a crecer espiritualmente. Te vas a quedar niño. O nos vamos a quedar niños. Que se vea el fruto, no. Esto del crecimiento es un mandamiento. Es un mandamiento. Y no es un mandamiento para el pastor solamente, y no es un mandamiento para los diáconos o los líderes. Es un mandamiento para todos. Miremos allá, segunda de Pedro, el capítulo 3. A ver qué nos dijo allá el hermano Pedro en el 18 en adelante, perdón, de segunda de Pedro 3, del versículo 18, bueno, solo el 18. Antes bien, ¿qué? Crecer. Crecer en la gracia y en el conocimiento ¿de quién? Y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Entonces, si uno lee ese versículo, dice, eso es un mandamiento, un mandato que Dios le dio a sus hijos. No se pueden quedar bebés. Crecer en el conocimiento de Dios. Eso es para todos, ¿cierto, hermano? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un libre albedrío que Dios nos dio a todos, que es como esa capacidad de decidir si lo hago o no lo hago. Sí, amén, amén. ¿Cierto? Dios nos dio, Dios nos puso allá en el Edén, puso a Adán y Eva y a todos nosotros, nos hizo libres de decidir. Y somos nosotros los que decidimos si camino bien o camino mal, si crezco o no crezco, si me quedo estancado o qué. Entonces, ¿qué pasa? Que esto del crecimiento no es algo que sea innato, ¿cierto? No nos nace, porque en nosotros lo que hay es una corriente de pecado, una inclinación al mal. Amén. Cuando Pablo dijo allá en Romanos, miserable de mí, porque quiero hacer el bien pero no lo hago, y hago lo que no quiero. Entonces, como el ser humano lucha con la carne, o el espíritu allá dentro de nosotros se opone, y no nos nace o no sentimos estar buscando de Dios, arrodillarnos a orar, porque es que cuesta en las noches, uno cansado, arrodillarse, ore 1 hora en la noche y léase 3 o 4 capítulos de la Biblia. Eso cuesta, y la carne no quiere. Entonces, pero como Dios nos dio ese libre albedrío de poder decidir, yo tengo que decidir. Amén. Orar, tengo que decidir buscar a Dios, decidir crecer. Amén. Amén. El mandamiento que nos dice Pedro, que fue inspirado por Dios, en segunda de Pedro 2, primera de Pedro capítulo 2, esto del crecimiento espiritual lo tenemos que desear. Amén. El crecimiento espiritual lo tenemos que desear. Y Pedro, allá lo dijo en el capítulo 2, desechando. Primera de Pedro capítulo 2. No, desde el 1. Desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear. Lo tenemos que desear. Dice, como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para. Entonces, Pedro nos está enseñando, ¿no? Deséalo como un niño desea la leche. Amén. Yo recuerdo cuando mi esposa alimentaba a la niña y tenía hambre, esa mujer se desesperaba Sí, amén. y lloraba, y no la consolaba a nadie, solo la consolaba la leche. Sí, amén. Y así es como Dios nos quiere ver, desconsolados, buscando, con hambre.
Amén. Amén. deseando la leche para poder crecer. Amén. Hay bebés que la rechazan, ojo ahí. Hay bebés que rechazan la leche. Sí, también. Amén. Pero ¿qué hace la madre? Le insiste, trata de varias formas, hasta que ese bebé empieza como a, ¿cierto? Hasta que le va gustando. Sí. Y cuando ya el bebé sabe que esa lechita le está gustando, pues entonces ya empieza a alimentarse porque sabe que le está haciendo bien. Pero al menos ya el bebé inició y la mamá le insistió. Entonces, así en lo espiritual, igual, debemos insistir en alimentarnos de leche, Amén. en orar, en congregarnos. Amén. Y nos vamos a dar cuenta que de un momento a otro nos está gustando. Y cuando nos está gustando, nos va fortaleciendo, nos hacemos fuertes. Y entonces, ¿qué? Ya la tentación, como que ya no me hace tanta mella. Amén. ¿Cierto? Ya como que el pecado como que ya no me toca. O lo resisto más fácilmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que debemos desarrollar el apetito por la leche, por las cosas de Dios. Amén. Y eso es un proceso, hermanos. Sí. Es un proceso. No lo podemos, no que porque Juanjo se bautizó, entonces ya él esta semana ya está orando 1 hora diaria y se lee 4 capítulos de la Biblia. No, es un proceso para poder ir creciendo e ir pasando por las etapas. Amén. Entonces, primero, pues yo creo que debemos pensar ya en esta noche nosotros acá, ya estamos escuchando este mensaje, y es lo primero, venga, vamos a reconocer que es importante crecer espiritualmente, ¿cierto? Vamos a reconocerlo. Señor, es importante que yo crezca espiritualmente. Amén. Y luego, esto me va a llevar a ¿qué? A unas acciones. Como ya reconocí que es importante, no me puedo quedar solo ahí. Sí, amén. Esto debe llevarme a unas acciones. Entonces, las acciones que hacen producen un hábito. Las acciones producen un hábito. Y el hábito va a producir un deseo en nosotros. Recuerden, el crecimiento espiritual lo tengo que desear. Entonces, ¿qué debe pasar para poder desearlo? Primero, reconozco y luego genero un hábito. Un hábito. Entonces, hay que hacer lo posible. O sea, como le hemos dicho a mucha gente, tranquilo, haga lo posible, que Dios hace lo imposible. Entonces, ¿qué es lo posible para nosotros? ¿Qué es lo posible si yo quiero crecer espiritualmente? Porque esa frase lo decimos mucho a los amigos. No, amigo, busque de Dios, haga lo posible, solo venga al culto, siéntese y escuche. No haga más nada, que Dios se encarga del resto, Él hace lo imposible. Eso lo decimos a los amigos. Entonces, ahora para nosotros es, hagamos lo posible. Arrodíllese. Vaya y arrodíllese. Así sea 5 minutos. O haga el esfuerzo y escuchen una prédica diaria. Eso es hacer lo posible para un cristiano. Y Dios se va a encargar de lo imposible, que es poner en usted un deseo. ¿Cómo es que dice el versículo? Dios pone el sentir y el hacer. Él pone el sentir y también pone el hacer. Amén. Entonces es empezar un poquito todos los días. Entonces, Juan José puede empezar 5 minutos en las noches. 5 minutos hoy. Mañana le va a subir 1 minutico, 6 minutos. Y pasado mañana, 7 minutos. Y verá que puede que uno se arrodille y 5 minutos. Ay, ¿qué le digo al Señor? Entonces coja la Biblia y léese, aunque sea un versículo, un capítulo. Ya ahí le van los 5 minutos. Pero es de empezar. Amén. Y todos los días, gradualmente, va aumentando un poquito. Recuerde, cuando reconozco, eso me lleva a un hábito. Y ese hábito me va a llevar a un deseo. ¿Amén? Entonces, esas pequeñas acciones que se vuelven repetitivas se van a volver un estilo de vida. Amén. Amén. Se van a volver un estilo de vida.
Yo aquí me confieso con ustedes. Yo no soy el que más oro, yo no soy el que más leo Biblia, no soy el que más escucho prédicas. Y aquí Dios me habló. Amén. Pero yo quiero llevarme un compromiso hoy con el Señor de empezar el hábito porque reconozco que es importante. Amén. Amén. Empecemos hábitos y eso me va a llevar a mí a un deseo. Porque ese amor, el amor lleva a un compromiso. Cuando hay deseo hay amor. Y ese amor me lleva a un compromiso. Y el compromiso me lleva a un propósito y el propósito a un estilo de vida. Entonces tenemos que llegar a ese estilo de vida. Amén. Amén. Nadie quiere crecer porque nos cuesta orar, nos cuesta estar cansados, nos cuesta buscar, pero tenemos que desearlo y empezar con pequeñas acciones y hábitos todos los días. Entonces a este crecimiento espiritual le tenemos que poner esfuerzo, ¿cierto? Actitud, voluntad, intención, diligencia, sacrificio. Amén. Y Pablo en todas sus cartas nos amonestó y nos instó a esto. Dejar lo que está atrás. ¿Y qué? Y extendiéndome hacia lo que está delante. Amén. Y uno se pone a leer varias cartas del apóstol Pablo y ve acciones, verbos que significan acción, y es trabaja, prosigue, extiéndete, ocúpate, sé diligente, no perezoso, sacrifícate. Amén. Entonces cuando uno ve todos estos verbos que son acción, que son verbos que me dicen a mí, tienes que moverte, son verbos de acción. Eso de ocúpate, yo tengo que pensar, entonces ¿en qué me voy a ocupar? Sé diligente, ¿en qué tengo que ser diligente? No perezoso, extiéndete, ¿cierto? Amén. Debemos crecer, hermanos. Crecer, crecer, crecer. Pueden estar en pie, mis hermanos, que ya vamos terminando. No nos podemos o no nos enfoquemos solo en crecer secularmente, porque a veces, hermanos, el crecimiento en lo secular a veces como que nos distrae o nos aleja del crecimiento espiritual. Hay gente que no manejan bien los dos tipos de crecimientos. Se enfocan en crecer en lo económico, en conseguir plata o en tener propiedades o en el estudio. O sea, se enfocan en muchas cosas y listo, están creciendo en lo secular y está muy bien, pero a veces se descuida el crecimiento espiritual. Y creo, hermanos, que esta noche Dios nos ha hecho un llamado a crecer espiritualmente, a no descuidarnos espiritualmente, a buscar siempre ese crecimiento, en que hay unas etapas que no me puedo quedar bebé espiritual, que así como un niño humano crece, nosotros espiritualmente también tenemos que crecer. Los años de bautizado no significan crecimiento espiritual. No significan eso. No lo son. Vamos a orar, hermanos. Dios quiere ver esa intención en nosotros. Le tenemos que poner intención al crecimiento, hermanos. Y Dios en esta noche quiere ver cuál es esa intención, ese deseo que usted le va a poner al crecimiento espiritual. Que esta noche reconozcamos que necesitamos crecer espiritualmente. Amén. Cada uno, mis hermanos, el que quiera pasar al altar, vamos a orar, o ahí en su puesto, cierre sus ojos y reflexionemos un poquito en estas palabras que hemos oído. Que sea Dios ayudándonos a crecer espiritualmente. Acá hay un altar que quiera pasar. Dígale ahí al Señor que tú quieres crecer espiritualmente. Dile: Señor, yo no quiero seguir igual.
quiero crecer espiritualmente. De pronto has venido estancado y tenemos que ser como esos ríos de agua, no estancados. El estancamiento no le gusta al Señor. Presentémonos delante del Señor en esta hora, digámosle que queremos crecer. No somos llamados a retroceder, iglesia. Somos llamados a avanzar hacia adelante y hacia arriba. Mostrémosle a Dios en esta hora nuestra intención. Pidámosle a Dios en esta hora que nos ayude a buscarlo más, que nos ayude a crecer. Si estamos estancados, digámosle que no queremos continuar así. Él quiere que nosotros crezcamos y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Si Él ve la intención en nosotros, si Él ve el deseo en nosotros, créanme, hermanos, que Él nos va a ayudar.